El arrepentimiento no es más que el eco de las decisiones que no tuvimos el valor de tomar. Lo primero que debes entender, si realmente deseas construir una vida libre de arrepentimientos, es que el miedo es el primer obstáculo a vencer. Ese miedo que paraliza, que te hace dudar de ti mismo, que te susurra al oído que quizás no eres lo suficientemente bueno, que tal vez fallarás, o peor aún, que podrías ser juzgado. Este miedo se presenta en distintas formas, a veces es el miedo al rechazo, otras veces el temor al fracaso, y en muchos casos, es el miedo a lo desconocido. Sin embargo, es esencial que entiendas que este miedo no es más que una ilusión. Una construcción mental que hemos alimentado a lo largo del tiempo y que, sin darnos cuenta, se ha convertido en una barrera invisible que nos impide avanzar. La primera cosa, entonces, para construir una vida libre de arrepentimientos, es aprender a confrontar este miedo, a desarmarlo pieza por pieza. Porque solo cuando lo reconoces y lo enfrentas, puedes comenzar a tomar decisiones con verdadera libertad. No se trata de erradicar el miedo por completo, eso es imposible. El miedo siempre estará ahí, pero el truco está en no permitir que te domine. Si dejas que el miedo guíe tus pasos, te encontrarás viviendo una vida que no es la tuya, una vida en la que has renunciado a tus sueños, a tus deseos más profundos, solo por el temor de lo que podría salir mal. ¿Y cómo se enfrenta el miedo? Lo primero es reconocerlo. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me aterra? A menudo, el miedo no es tan grande como parece. Muchas veces, nuestros temores son irracionales, amplificados por nuestra propia mente. Cuando los confrontas, cuando los miras de frente, se encogen, pierden su poder. Una vez que identificas tu miedo, el siguiente paso es actuar a pesar de él. Ahí está la verdadera diferencia entre quienes viven con arrepentimientos y quienes no. Aquellos que actúan, a pesar del miedo, saben que el fracaso es solo una posibilidad, pero la inacción garantiza el arrepentimiento. Tomemos un ejemplo simple, imagina que tienes un sueño, una ambición que te emociona, pero que nunca has perseguido porque temes no estar a la altura. El simple hecho de no intentarlo ya crea la semilla del arrepentimiento. Con el tiempo, ese que hubiera pasado si lo hubiese intentado, se convierte en una sombra que te sigue. Pero si, por otro lado, decides confrontar ese miedo y das el paso hacia lo desconocido, incluso si fallas, tendrás la satisfacción de saber que lo intentaste. Y en el intento, en el proceso, habrás aprendido, habrás crecido. La clave aquí no es el resultado, sino la acción. La vida libre de arrepentimientos no es una vida perfecta, es una vida en la que tomas decisiones con conciencia, asumes riesgos y abrazas tanto el éxito como el fracaso como partes esenciales del camino. Porque en última instancia, el mayor arrepentimiento no viene del fracaso, sino de no haberlo intentado en absoluto. Cuando eliges actuar, aun con miedo, tomas control de tu vida. Cada decisión, por pequeña que sea, te acerca a una vida auténtica, una vida en la que eres el protagonista de tu historia, y no un simple espectador. El segundo mayor obstáculo para una vida sin arrepentimientos es la indecisión. Si el miedo es lo que te paraliza, la indecisión es lo que te mantiene estancado. Muchas veces, cuando enfrentamos una elección importante, podemos quedar atrapados en un ciclo interminable de duda. Evaluamos los pros y los contras, volvemos a evaluarlos, los revisamos una y otra vez, pero nunca llegamos a tomar una decisión concreta. Nos decimos a nosotros mismos que es prudencia, que es necesario tener más información antes de actuar, pero la realidad es que la indecisión es una forma de evitar enfrentar la responsabilidad de nuestras decisiones. Lo que pocos comprenden es que no decidir también es una decisión. Una decisión de no avanzar, de no arriesgar, de quedarte en un lugar de comodidad que, aunque parezca seguro, en realidad te está robando tiempo, oportunidades y crecimiento. La vida no espera. Mientras te debates entre qué camino tomar, el tiempo sigue avanzando. Cada minuto que pasas en la duda es un minuto perdido. Y esos minutos, esos días y meses, eventualmente se convertirán en años. Y en esos años, mirarás atrás y te preguntarás qué podría haber sido, si tan solo hubieras decidido. La indecisión es peligrosa porque te da la falsa impresión de que al no actuar, estás evitando el error. Pero en realidad, lo único que estás evitando es la posibilidad de aprender y evolucionar.
El error, si llega, es parte del proceso de vivir, mientras que la indecisión te mantiene en un limbo, en una zona gris en la que nada realmente ocurre. Si hay algo que debes aprender es que no tomar decisiones no te protege del fracaso, sino que te condena a un estancamiento que, con el tiempo, se transforma en arrepentimiento. Para vivir sin arrepentimientos, tienes que aprender a decidir. No te hablo de decisiones impulsivas ni de actuar sin reflexión, sino de entender que ninguna elección en la vida es perfecta y que el camino que elijas siempre tendrá sus desafíos. Pero es mejor elegir un camino y enfrentarte a esos desafíos que quedarte a la deriva, sin rumbo, atrapado en un mar de posibilidades sin explorar. Decidir, en su esencia, es un acto de coraje. Es un compromiso con uno mismo y con el futuro. Es reconocer que, sin importar lo que suceda, estarás dispuesto a asumir la responsabilidad de tus elecciones. Esa responsabilidad te da poder. Porque, aunque el resultado no siempre sea el que esperabas, sabrás que has sido tú quien ha trazado el camino, quien ha tomado las riendas de tu vida, y no has dejado que el miedo o la duda decidan por ti. Te diré algo, las decisiones más difíciles en la vida no son las que implican una elección entre lo bueno y lo malo. Esas son simples. Las más difíciles son las que implican elegir entre dos opciones que parecen igualmente válidas, igualmente atractivas o igualmente arriesgadas. Es en esos momentos donde muchos se paralizan, incapaces de decidir por miedo a perder lo que la otra opción podría haberles dado. Pero aquí es donde radica la sabiduría, entender que no importa qué camino elijas, lo que realmente importa es lo que haces con la elección que has tomado. Así que, cuando enfrentes una decisión, no te quedes atrapado en la parálisis del análisis. Evalúa, reflexiona, pero actúa. Elige, y una vez que lo hayas hecho, comprométete con esa elección. Porque en la vida no existen las decisiones perfectas, solo existen las decisiones que tomas con el corazón y la mente abiertos. Y esas son las decisiones que, al final del día, te permitirán vivir sin arrepentimientos. El tercer pilar de una vida libre de arrepentimientos es la autenticidad. La autenticidad no es simplemente ser honesto con los demás, es ser honesto contigo mismo en cada paso del camino. Muchas personas viven sus vidas según las expectativas de los demás, tratando de encajar en moldes que no les pertenecen, adoptando ideales y metas que no son suyas. Esa búsqueda de aceptación externa es una de las mayores trampas que lleva al arrepentimiento, porque te lleva a vivir una vida que no es verdaderamente tuya. Desde una edad temprana, somos bombardeados con mensajes sobre quién deberíamos ser, qué deberíamos hacer, cómo deberíamos comportarnos. Nuestros padres, la sociedad, los amigos, todos parecen tener una opinión sobre lo que sería mejor para nosotros. Y poco a poco, si no somos conscientes de ello, comenzamos a ceder. Comenzamos a tomar decisiones que no surgen de lo que realmente deseamos, sino de lo que creemos que nos hará ser aceptados o respetados por los demás. La auténtica libertad nace cuando te atreves a vivir según tus propias reglas, cuando tomas decisiones que están alineadas con tus valores y deseos más profundos, sin importar lo que los demás piensen o digan. Es un acto de valentía, porque ser auténtico a veces significa ir contra la corriente, desafiar las expectativas y, en muchos casos, decepcionar a otros. Pero te diré algo, decepcionar a los demás es mucho más fácil de soportar que decepcionarte a ti mismo. Para vivir sin arrepentimientos, tienes que estar dispuesto a ser fiel a lo que realmente eres. No puedes vivir buscando la aprobación de los demás, porque esa aprobación es efímera, voluble, y al final del día, no es lo que te dará paz. Cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, lo que más valorarán serán los momentos en los que actuaste según lo que sentías y pensabas, sin máscaras, sin pretensiones. Porque esos momentos serán los que habrán construido una vida genuina. La autenticidad también implica aceptar tus imperfecciones. Muchas veces, el miedo a mostrarnos tal como somos viene de la creencia de que no somos suficientes, de que si los demás nos conocieran realmente, nos rechazarían. Pero todos somos imperfectos, y esas imperfecciones son lo que nos hace humanos, lo que nos da carácter y profundidad. Aceptarlas no solo te libera del peso de la autocrítica constante, sino que te permite relacionarte de manera más honesta y abierta con los demás. No vivir de manera auténtica es uno de los principales generadores de arrepentimiento,
porque te deja con la sensación de haber perdido tiempo valioso tratando de ser alguien que no eres. No se trata de que nunca debas comprometerte con otros, sino de que esos compromisos no deben hacerte traicionar tu esencia. Hay una gran diferencia entre hacer sacrificios por el bien común y abandonar tus principios para encajar en lo que otros esperan de ti. Ser auténtico no significa ser egoísta o rebelde por el simple hecho de serlo. Es un equilibrio delicado entre ser fiel a uno mismo y ser consciente del impacto que tenemos en los demás. Pero si ese equilibrio se rompe y siempre te encuentras sacrificando tu verdad por la comodidad o la aceptación de otros, te estarás preparando para una vida llena de resentimientos y, eventualmente, arrepentimientos. Entonces, pregúntate, ¿estás viviendo de acuerdo con lo que realmente crees y sientes, o estás actuando para complacer a alguien más? ¿Estás persiguiendo metas que realmente deseas, o simplemente estás siguiendo el guión que te han dado? Si te sientes desconectado de ti mismo, si sientes que hay una parte de ti que has estado silenciando, es hora de reconectar con esa verdad interna. Porque solo cuando te atreves a ser tú mismo en toda tu complejidad, podrás mirar hacia atrás sin lamentos y decir que has vivido de manera plena y auténtica. El cuarto principio para una vida sin arrepentimientos es aprender a soltar lo que no puedes controlar. Una de las fuentes más comunes de arrepentimiento proviene de nuestra obsesión por tratar de controlar lo incontrolable. Como seres humanos, solemos aferrarnos a situaciones, personas o resultados, creyendo que si solo nos esforzamos un poco más, si hacemos una cosa de una manera diferente, podemos influir en todo a nuestro favor. Pero lo cierto es que hay una gran cantidad de factores en la vida que están completamente fuera de nuestro alcance. El tiempo, las acciones de los demás, las circunstancias imprevistas, todo ello escapa de nuestro control. Aún así, muchos se desgastan tratando de manipular lo que no pueden cambiar, y con el tiempo, eso solo deja frustración y, por supuesto, arrepentimiento. Soltar lo que no puedes controlar no significa rendirse o abandonar tus responsabilidades. Se trata de reconocer los límites de tu influencia y aprender a vivir en paz con la incertidumbre. Aceptar que hay cosas que no puedes cambiar te libera de una enorme carga emocional y mental. Porque al final, no es el hecho de que no puedas controlar todo lo que te genera arrepentimiento, sino el esfuerzo inútil que has puesto en intentar hacerlo. El control es una ilusión poderosa. Te da una falsa sensación de seguridad, como si pudieras prever y dirigir todo a tu favor. Pero la realidad es que la vida está llena de variables que nunca podrás anticipar por completo. Y cuando esas variables te golpean, como inevitablemente lo harán, te das cuenta de lo frágil que es esa ilusión. Es en ese momento que muchos sienten una profunda frustración, culpándose a sí mismos por no haber previsto algo que, en realidad, jamás estuvo en sus manos. Esta frustración no solo genera arrepentimientos, sino que también te priva de disfrutar el presente. Te mantiene atrapado en un ciclo de ansiedad y decepción, incapaz de soltar lo que ya no puedes cambiar. Aprender a soltar es un arte que requiere práctica. Es un acto de humildad y, a la vez, de sabiduría. Implica aceptar que hay fuerzas mayores en juego, que no siempre tienes el control de cómo se desarrollan las situaciones. Pero, y aquí está la clave, siempre tienes control sobre cómo respondes a ellas. Este es el poder que verdaderamente tienes. No puedes controlar el comportamiento de otros, ni las decisiones que tomen, ni los giros inesperados de la vida. Pero puedes elegir cómo interpretas esos eventos y cómo te afectan. Ahí reside tu verdadera libertad. Cuando aprendes a soltar, comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Dejas de luchar contra las corrientes del río y, en su lugar, aprendes a navegar con ellas. Entiendes que hay ocasiones en las que la vida te lleva por caminos que no habías planeado, pero esos caminos pueden ofrecerte lecciones valiosas que, de otro modo, no habrías aprendido. Soltar no significa que dejas de querer alcanzar tus metas o que dejas de luchar por lo que es importante para ti. Simplemente significa que aceptas que hay factores que no puedes controlar y, en lugar de desgastarte en vano, decides enfocar tu energía en lo que sí puedes influir, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Este principio te permite vivir con mayor tranquilidad, porque ya no estás obsesionado con un futuro que no puedes prever, ni atado a un pasado que ya no puedes cambiar.
En lugar de eso, aprendes a enfocarte en el presente, a tomar decisiones con claridad y a avanzar con la confianza de que, aunque no todo saldrá como lo planeaste, tendrás la fuerza para enfrentarlo y seguir adelante. De esta manera, evitarás el arrepentimiento que viene con el afán de controlarlo todo, y te liberarás para disfrutar plenamente de lo que la vida te ofrece, tal como es. El quinto principio para evitar el arrepentimiento es aprender a valorar el presente. Vivimos en un mundo obsesionado con el futuro. Nos han enseñado que siempre debemos estar planificando lo que viene, buscando el siguiente objetivo, luchando por lo que aún no tenemos. Y mientras esa mentalidad puede ayudarnos a ser ambiciosos y a trazar metas a largo plazo, también nos roba algo sumamente valioso, el presente. En esta carrera interminable hacia lo que está por venir, muchas veces olvidamos detenernos y apreciar lo que ya tenemos, lo que estamos viviendo justo ahora. Nos perdemos en la ilusión de que, una vez que alcancemos ciertos hitos, seremos felices o completos. Pero la vida no es una lista de tareas por cumplir, es el conjunto de momentos que vivimos día tras día. El presente es lo único que verdaderamente posees. El pasado ya no está en tus manos, y el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, tantas veces vivimos atrapados en el ayer o preocupados por el mañana, que nos olvidamos de saborear el ahora. Esta desconexión con el presente es lo que, con el tiempo, si no lo cambiamos, nos llevará al arrepentimiento. Porque cada momento que no apreciamos, que no experimentamos de manera consciente, es un momento que se pierde para siempre. Es como si estuviéramos viendo pasar la vida desde la ventana, en lugar de estar plenamente inmersos en ella. Aprender a valorar el presente no significa que dejes de tener metas o aspiraciones. Significa que, mientras las persigues, no te olvides de disfrutar el proceso. Hay belleza en lo cotidiano, en los pequeños instantes que componen nuestra vida, pero para verla, tienes que estar presente. Y estar presente requiere un esfuerzo consciente, porque nuestra mente tiende a vagar, a preocuparse por lo que vendrá o a aferrarse a lo que ya pasó. Un ejemplo claro de esto es la tendencia a postergar la felicidad. Nos decimos que seremos felices cuando obtengamos ese ascenso, cuando compremos esa casa, cuando logremos esa meta. Pero lo que sucede es que, al llegar a ese punto, inmediatamente fijamos nuestra atención en la siguiente meta, en el siguiente desafío, y volvemos a posponer nuestra felicidad. Esto crea un ciclo interminable donde la satisfacción siempre está a la vuelta de la esquina, pero nunca en nuestras manos. Y eso, eventualmente, lleva al arrepentimiento de no haber disfrutado los momentos que realmente importaban. Por eso, es fundamental aprender a estar en el presente, a saborear los momentos tal como son. Cada día está lleno de oportunidades para apreciar lo que tienes, ya sea una conversación con un ser querido, un atardecer, o incluso el simple hecho de estar vivo y respirar. Si no aprendes a detenerte y a valorar esos instantes, te darás cuenta demasiado tarde de que han pasado sin que los hayas vivido plenamente. Vivir en el presente también implica aceptar lo que es. A veces, las cosas no son como quisiéramos que fueran. Puede haber dificultades, obstáculos, o incluso dolor. Pero incluso en esos momentos, hay valor en aceptar lo que está sucediendo, en vivirlo con conciencia. Porque cuando te resistes al presente, cuando deseas que sea diferente, te estás desconectando de la realidad. Y esa desconexión te priva de la posibilidad de aprender, de crecer y, en última instancia, de estar en paz. Así que pregúntate, ¿estás viviendo plenamente este momento? ¿O tu mente está atrapada en preocupaciones por el futuro o en remordimientos por el pasado? Si descubres que rara vez te detienes a apreciar el presente, es hora de hacer un cambio. Porque, al final del día, la vida no es lo que sucederá mañana ni lo que ya ocurrió ayer. La vida es lo que está pasando ahora mismo, en este instante. Y cuanto más lo valores y lo vivas, menos espacio dejarás para los arrepentimientos. El sexto principio para evitar una vida llena de arrepentimientos es aprender a perdonar, tanto a los demás como a ti mismo. El perdón es una de las fuerzas más poderosas que puedes cultivar, y sin embargo, es una de las más difíciles de dominar. Cuando te aferras a rencores y resentimientos, cargas con un peso que, con el tiempo, solo te consume. Lo irónico es que cuando no perdonas, eres tú quien sufre, no la persona que te ha lastimado.
Guardar resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Te mantiene atrapado en una espiral de amargura, repitiendo una y otra vez las heridas del pasado, sin darte la oportunidad de sanar. Perdonar no es olvidar lo que te hicieron. No significa excusar comportamientos que te lastimaron ni justificar acciones que no fueron justas. Perdonar es liberarte del control que esa experiencia negativa tiene sobre ti. Es dejar de revivir el dolor y, en su lugar, tomar el control de tu paz interior. Es un acto que se hace para uno mismo, no para el otro. Porque mientras te aferres a ese rencor, le sigues dando poder sobre tu vida. Y eso, al final, es lo que genera arrepentimiento, la sensación de haber permitido que una situación o una persona te robara la posibilidad de vivir plenamente. El perdón te libera de las cadenas del pasado. Te permite soltar el peso que llevas cargando y te abre la puerta a nuevas experiencias, a relaciones más saludables y a un mayor bienestar emocional. No puedes cambiar lo que ya ha sucedido, pero sí puedes decidir cómo te relacionas con esas experiencias. Y cuando eliges el perdón, eliges la paz sobre el dolor, la libertad sobre la amargura. Pero hay un aspecto del perdón que es aún más profundo y más importante, el perdón a uno mismo. A lo largo de la vida, cometerás errores. Todos los cometemos. Habrá decisiones que, con el tiempo, desearás haber tomado de otra manera. Palabras que habrás dicho en el calor del momento y que luego lamentarás. Acciones que, en retrospectiva, te parecerán erradas. Pero si no aprendes a perdonarte por esos momentos, esos errores se convertirán en un fardo que llevarás sobre los hombros para siempre. La autocrítica es importante para el crecimiento personal, pero cuando se convierte en autodesprecio, te encierra en un ciclo de culpa y vergüenza del que es difícil salir. Nadie es perfecto. Y el verdadero crecimiento no viene de castigarte por tus errores, sino de aprender de ellos. Cada tropiezo es una oportunidad para reflexionar, corregir el rumbo y seguir adelante con mayor sabiduría. Pero eso solo es posible si te das el permiso de perdonarte. Perdonarte no significa ignorar las lecciones que tus errores te han dejado, ni minimizarlos. Significa reconocer que, en ese momento, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, con el conocimiento que poseías. Y eso es todo lo que puedes pedirte a ti mismo, actuar de la mejor manera posible en cada situación. Con el tiempo, si te permites aprender y crecer, te darás cuenta de que incluso esos momentos de los que te avergüenzas fueron esenciales para tu evolución personal. El arrepentimiento más amargo no viene de los errores que cometemos, sino de la incapacidad de dejarlos ir. La vida es demasiado corta para vivir bajo la sombra de nuestros propios juicios. Así que, así como debes aprender a perdonar a los demás, también debes aprender a ser compasivo contigo mismo. Aceptar que los errores son parte del viaje y que, en lugar de aferrarte a ellos, puedes usarlos como trampolines para algo mejor. El perdón, entonces, es un acto de valentía. Requiere que seas honesto contigo mismo sobre lo que te duele, sobre lo que no puedes cambiar y sobre lo que sí puedes hacer diferente de ahora en adelante. Requiere que dejes atrás el pasado, no porque no importe, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la vida es mucho más ligera, mucho más plena. Estarás en paz con lo que fue y abierto a lo que está por venir. Solo entonces, podrás seguir adelante sin arrepentimientos. El séptimo principio para evitar arrepentimientos es construir y mantener relaciones significativas. A lo largo de la vida, no recordarás todos los éxitos profesionales o los bienes materiales que acumulaste. Lo que más valorarás serán las conexiones humanas que formaste, las personas con las que compartiste tus días, los momentos de intimidad, amor y amistad. Sin embargo, es fácil subestimar la importancia de las relaciones mientras estás atrapado en la rutina diaria. Nos enfrascamos en nuestras metas personales, en nuestras obligaciones y dejamos de lado las conexiones con los demás, creyendo que siempre habrá tiempo para reconectarnos más adelante. El problema es que, muchas veces, ese más adelante nunca llega. Las relaciones requieren atención constante, cuidado y, sobre todo, presencia. No puedes construir vínculos profundos si no estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en ellos. Las personas que más te importan no siempre estarán ahí,
esperando pacientemente a que decidas hacer espacio para ellas. Si no alimentas esas relaciones, con el tiempo se debilitan, y lo que una vez fue una fuente de alegría y apoyo puede convertirse en una distancia dolorosa. Las conexiones humanas son la esencia de una vida plena. No se trata solo de tener un círculo amplio de conocidos, sino de cultivar relaciones auténticas en las que puedas ser tú mismo y recibir a los demás tal como son. Eso implica vulnerabilidad, sinceridad y la disposición de estar presente en los buenos y malos momentos. No hay nada que te deje más arrepentido que darte cuenta de que descuidaste a las personas importantes en tu vida por enfocarte en cosas que, en retrospectiva, no eran tan importantes. Una vida sin arrepentimientos es una vida en la que te tomaste el tiempo de mostrarle a las personas que te importan cuánto las valoras. No solo a través de palabras, sino con acciones. Estuviste ahí cuando te necesitaron, compartiste momentos de alegría, brindaste apoyo en las dificultades y creaste recuerdos que quedarán para siempre en tu corazón. Porque al final del día, lo que más llena no es lo que logras por ti mismo, sino lo que compartes con los demás. Es importante también mencionar que no todas las relaciones que formamos a lo largo de la vida son saludables o significativas. Algunas personas pasan por nuestras vidas temporalmente, dejando lecciones o recuerdos, pero no todas las relaciones deben ser eternas. Parte de construir una vida sin arrepentimientos es también aprender a identificar cuáles son esas relaciones que te enriquecen y cuáles, por el contrario, te desgastan. A veces, aferrarnos a personas o vínculos que no nos aportan nada positivo solo nos conduce a la frustración y al arrepentimiento. No se trata de tener una vida social repleta de gente, sino de rodearte de aquellos que realmente te aportan algo valioso. Cuando piensas en las personas que son importantes para ti, pregúntate si has sido un buen amigo, un buen familiar, un buen compañero. ¿Has dedicado tiempo de calidad a esos vínculos? ¿O has estado tan inmerso en tus propias preocupaciones que has dejado que esas relaciones se enfríen? Es fácil decir que las personas importantes saben que las quieres, que entienden tus prioridades. Pero el amor, la amistad y el compañerismo no sobreviven solo de palabras o suposiciones, necesitan ser cultivados. A veces creemos que nuestras acciones individuales y logros personales nos darán una sensación de plenitud. Pero, en el fondo, somos seres sociales. Nuestra verdadera satisfacción proviene de las relaciones que nos rodean. En los momentos de soledad o crisis, no serán los logros materiales los que nos consuelen, sino las personas que hayan estado a nuestro lado, aquellas con las que compartimos nuestra vida. Por eso, vivir sin arrepentimientos implica aprender a valorar y cuidar las relaciones, a no postergarlas, a estar presente y ser consciente de su importancia. Cuando haces de las personas que amas una prioridad, cuando inviertes en ellas tanto como inviertes en tus propios sueños, te aseguras de que, al mirar hacia atrás, no te falte lo que realmente importa, el amor, la compañía y el apoyo de quienes te rodean. El octavo principio para vivir sin arrepentimientos es tener el coraje de ser fiel a ti mismo. Una de las mayores causas de arrepentimiento es no haber tenido la valentía de vivir de acuerdo con tus propios deseos, sueños y convicciones. Es demasiado fácil dejarse arrastrar por las expectativas de los demás, por las presiones de la sociedad o por el temor a ser juzgado. Muchas personas pasan gran parte de su vida tratando de encajar, de cumplir con lo que otros esperan de ellas, y en ese proceso, se pierden a sí mismas. Con el tiempo, el precio de vivir según los estándares de los demás es un sentimiento profundo de insatisfacción. Porque, en lo más profundo de tu ser, sabes cuando te estás traicionando. Ser fiel a uno mismo es un acto de valentía. No es sencillo, porque a menudo significa ir contra la corriente, tomar decisiones que no siempre serán comprendidas o aceptadas por los demás. Significa ser honesto sobre quién eres, qué deseas y cuáles son tus verdaderas pasiones, incluso cuando eso pueda implicar decepcionar a algunas personas o enfrentarte a críticas. Pero si no te das el permiso de ser tú mismo, de vivir tu vida según tus propios términos, el arrepentimiento que sentirás más adelante será mucho mayor que cualquier desaprobación momentánea que puedas recibir. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos decisivos en los que tenemos que elegir entre seguir el camino que otros han trazado para nosotros o trazar el nuestro propio. Estos son momentos que definen quiénes somos. Son oportunidades para ser valientes, para ser auténticos.
Y aunque esos momentos puedan parecer pequeños en su momento, una decisión de carrera, una relación, una elección de estilo de vida, su impacto se siente a largo plazo. Si te conformas con una vida que no es realmente tuya, llegará un día en que te preguntarás, ¿qué habría pasado si hubiera seguido mis propios sueños? Ese que habría pasado es el eco de un arrepentimiento que nunca desaparecerá. Vivir fiel a ti mismo no es solo una cuestión de decisiones importantes. Se manifiesta en las pequeñas elecciones diarias, en cómo decides gastar tu tiempo, con quién eliges relacionarte, qué tipo de trabajo haces, cómo te expresas. Ser auténtico significa que cada parte de tu vida refleja tus valores y tus verdaderos deseos. Cuando te permites vivir de esa manera, experimentas una sensación de paz interna que ninguna otra cosa puede darte. Ya no estás tratando de cumplir con expectativas externas, ya no estás persiguiendo metas que no son tuyas, sino que estás creando una vida que te pertenece completamente. Es importante entender que no todos comprenderán o apoyarán tu deseo de ser auténtico. Habrá quienes te critiquen, quienes cuestionen tus decisiones o incluso intenten disuadirte de seguir tu propio camino. Pero el juicio de los demás no es lo que define tu vida. Lo que verdaderamente importa es si, al final del día, puedes mirarte al espejo y saber que estás viviendo de acuerdo con lo que realmente eres. Esa es la única medida de éxito que importa. Ser fiel a ti mismo también implica reconocer que cambiarás a lo largo del tiempo. Tus deseos, tus valores, tus pasiones pueden evolucionar, y eso está bien. La autenticidad no es estática, es un proceso continuo de autodescubrimiento y adaptación. Lo esencial es que, en cada etapa de tu vida, sigas siendo honesto contigo mismo. Que te permitas cuestionar si el camino que estás siguiendo sigue siendo el que realmente deseas, y si no lo es, que tengas el coraje de cambiar de rumbo, sin importar lo que los demás puedan pensar. Al final de todo, cuando mires hacia atrás, lo que más valor tendrás será haber vivido una vida que fue verdaderamente tuya, sin importar cuán imperfecta o distinta haya sido de las expectativas ajenas. La satisfacción de haber sido fiel a ti mismo es un antídoto contra el arrepentimiento. Te permitirá sentir orgullo de tu vida, sabiendo que no cediste a la presión, que no te conformaste, y que, en cada momento, fuiste auténtico. Ese es el verdadero legado de una vida sin arrepentimientos, saber que viviste según tu propio corazón, que no dejaste que el miedo o la opinión de los demás te dictaran quién debías ser. Que, al final, fuiste fiel a lo que más importa, tú mismo.